universidad le damos la bienvenida a la señora Astrid García, magíster en evaluación y aseguramiento de la calidad en la educación con la experiencia profesional en educación superior, procesos de aseguramiento de la calidad de programas e instituciones, procesos curriculares e implementación de modelos de evaluación de aprendizajes, así como modelos de evaluación de docente, instituciones y programas. He liderado procesos de diseño y actualización curricular, acreditación de programas e instituciones a nivel nacional, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Al final vendrá la franja de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparezcan en pantalla. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la experta Astrid García. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero compartir pues este espacio más en este día, que es un día muy especial, no solamente para la institución, sino pues para todo el sistema de educación, donde la labor del docente precisamente es aquella en la transformación de esas vidas que tenemos, digámoslo así, como a cargo de esa transformación social. Entonces, primero, pues quiero felicitarlos a todos en su día, extender pues un caluroso saludo, un fuerte abrazo, y que espero que sigamos construyendo pues precisamente este camino de la calidad, este camino de la transformación social. Entonces, pues primero eso, al igual que muchos de ustedes, mi padre es docente, entonces creo que es un motivo más para amar este camino, digámoslo así, que he escogido en torno a la transformación social. Entonces, un feliz día para todos. Bueno, entonces, dicho esto, vemos que el tema que nos va, o que traigo un poco como a colación el día de hoy, es un tema que si bien, digamos, forma parte como de esa tendencia, por así decirlo, es un tema que realmente se viene trabajando más desde el año 2000, donde el sistema educativo precisamente pues ha quedado un poco corto en toda esta línea de transformación digital, donde las incorporaciones, digamos, de toda esa parte de tecnología, pues se ha establecido más desde ese modelo como rígido, educativo, de esos lineamientos de orden nacional que precisamente cohiben un poco como esa flexibilidad, esa creatividad, esa innovación en algunos momentos. Entonces no es un tema nuevo, es un tema ya bastante viejo donde el sistema educativo pues tiene más de 20 años de atraso. ¿Qué vamos a desarrollar entonces en ese marco el día de hoy? Hoy es más de cuál es esa situación actual en términos digitales, cómo se está moviendo, qué cambia en ese contexto, cuáles eran esas tendencias hasta antes de la emergencia. Mencionábamos mucho de ese docente como de cierta manera en este tema de transformación digital y por cuál estudiante eh, eh, entonces vamos en tendencias como preconcebidas y qué ha pasado realmente después de lo que sucedió con la emergencia sanitaria. Entonces, finalmente, pues un tercer apartado en esta presentación es más de, si bien existen realmente ese entorno personal de aprendizaje que yo tengo. Qué tipo de opciones me dan algunas herramientas, cómo las clasifico para poder crear, poder organizar, digamos, ese entorno learning environment. Entonces, digamos que cuando analizamos un poco esa situación digital a nivel mundial y a nivel Colombia, evidenciamos un poco lo que es esa participación o esa penetración, por así decirlo, en el mercado o el uso de lo que son celulares, el uso del internet y digamos muy alejado de lo que se está viviendo, se está presentando a nivel.
Entonces tenemos una conectividad o el uso de Internet de un 69%, que aquí es donde radica todos los problemas que la puedo realizar, que el estudiante está teniendo X inconveniente. Entonces, esto en estos algo muy curioso que aparece en dispositivos móviles. Digamos que dentro de este cálculo que se ve que el 119% de la población pues contempla o tiene acceso a un celular, el cálculo se realiza diferente a lo que está realizado en un único celular por persona en Colombia, pues este dato atípico de tener más de 2 celulares o más de 2 SIM cards, por así decirlo, para temas de conexión. Cuando analizamos un poco de los sistemas, ¿cierto? Entonces encontramos que los sistemas Android, pues, en Colombia más que todo, tienen una participación del 89% y el sistema iOS, que es más para el tema de lo que es iPhone, todo, asciende al 11%. Entonces, en términos de las descargas, analizamos que este sistema Android o aquellos usuarios que cuentan con un sistema Android descargan más que todo aplicaciones correspondientes a lo que son juegos, herramientas y entretenimiento. Y aquellos que cuentan con un sistema iOS, entonces sí aparece aquí lo que es aplicaciones articuladas a la educación. Eh, Cuando, digamos, se da este reporte en enero, vemos un cambio en lo que es vemos un cambio en lo que ya, que sucede en marzo. Entonces, vemos las aplicaciones con mayor preferencia de usuarios activos, lo que es WhatsApp Messenger, Facebook Messenger. Entonces, vemos dos aplicaciones en términos de mensajería y vemos una red social. Cuando se da el tema de la emergencia sanitaria, Facebook pasa a ser la primera aplicación de mayor uso pues por parte de los usuarios. Y espera, perdón. ¿Qué pasa o qué dato curioso también encontramos aquí? Y es la tendencia que tiene TikTok, tanto en el mes de enero como en el mes de marzo, pero cuando vemos, ¿me escuchan ahí? Ok. Entonces, cuando ya vemos el tema de descargas como tal, producto de la emergencia sanitaria, un dato muy curioso es que aparece TikTok como una de las principales opciones de descarga. Entonces, ¿por qué es importante analizar esa tendencia? Y es realmente qué uso le estamos dando a las diferentes herramientas. Entonces, analizamos una tendencia a nivel mundial del uso de redes sociales y uso de mensajería instantánea. Cuando vemos o analizamos un poco el tiempo que se pasa los diferentes usuarios entre los 16 y los 64 años, encontramos que Colombia es uno de los primeros 4 países que presenta un uso promedio de Internet de 9 horas y 10 minutos, superior al promedio mundial que es de 6 horas con 43 minutos. Cuando vemos el uso de redes sociales, encontramos igual que Colombia se encuentra en la segunda posición con un uso promedio de 3 horas 45 minutos frente a lo reportado a nivel mundial de 2 horas 24 minutos. Cuando vemos el tema de consolas de videojuegos, pues Colombia solamente en este dato el uso es pues inferior a 1 hora y esto inferior al promedio mundial. Como mencionaba hace un momento en Colombia, entonces el uso de Internet, pues el 69% de la población tiene acceso a este uso de Internet, pero entonces ahora, ¿en qué lo estamos usando? Esas 9,10 horas que estamos diciendo que me la paso en línea, esas 6 horas, casi 7, que me la paso en temas de en navegación. Entonces, ¿en qué lo estoy usando?
muy curioso y pues sigue la tendencia mundial, que son aplicaciones de mensajería, aplicaciones de redes sociales, y es muy curioso que no aparece precisamente el tema educación. Sigue entonces la tendencia mundial de que hablábamos que Colombia, el 89% de los usuarios cuenta con un sistema Android, y en ese orden las aplicaciones que más descargan pues corresponden a este tipo de aplicaciones. Y muy curioso que sí aparece lo que son aplicaciones en la línea de citas y aplicaciones de redes de amigos. Entonces, ya al analizar un poco más de cuáles son esas redes sociales que realmente están consultando o que están usando todos los usuarios, pues encontramos que la principal pues corresponde a YouTube, seguida de Facebook, WhatsApp e Instagram. Entonces, vemos dos redes sociales, una red de mensajería, bueno, y otra red social en cuanto a YouTube, pero también vemos esa tendencia de TikTok. Entonces, si en esta línea esto es lo que estamos consumiendo, si esto es lo que nuestra población está, digamos, en este momento analizando contenidos o compartiendo información, entonces ahí uno entra a preguntarse qué tipo de información realmente están consumiendo. Cuando se analiza si YouTube es la de mayor preferencia, encontramos este tipo como de contenidos dentro de el uso de YouTube, y pues efectivamente nos damos cuenta que ninguna se asocia a algún componente que tenga, digamos, o algo asociado como a temas de educación. Sin embargo, depende, si yo ya tengo esos datos, depende es qué tipo de uso yo le puedo dar a esta información. Si veo que va más por la línea, en este caso, de búsqueda de música, más que todo, y pues de ciertos cantantes, pues cómo puedo integrar ciertas cosas a el desarrollo de mis espacios académicos. Ahora, en esa segunda acción que estaba mencionando, hablábamos un poco de esas tendencias preconcebidas. Entonces ya teníamos como un panorama general, obviamente cada quien profundizará un poco más en esto, pero tenemos un panorama general de cómo o qué uso le estamos dando, eh, y cómo realmente podríamos llegar a utilizar algún tipo de información para el desarrollo de nuestros espacios académicos. Ahora, en estas tendencias teníamos, o tenemos, mejor dicho, unas plataformas educativas que son consideradas casi como una competencia directa, que se basa en el concepto de entorno, por necesidades, con necesidades del mercado, ya tiene preconcebidas. Entonces aparece por ejemplo de la necesidad de respecto a cómo explicar temáticas en sobrina a través de unos más como instructivos que otra cosa. Entonces, pues, cierta fama al interior de esta, y él empieza a generar ya un poco más de contenido y ya empieza a darle un tema ya más fuerte en torno al aprendizaje. Entonces así nace Khan Academy, y actualmente Khan Academy permite el uso de recursos totalmente gratis para 4 líneas específicas de formación. Udemy, igual puede ser totalmente gratuitos, y si al final pues obtienes esa certificación, y como ha funcionado todo, pues ya convierten en lo que son un poco más sistemas que avalan realmente que tú tienes una competencia
específica para desarrollar un tema. Dentro de esa primera tendencia, pues encontramos un tema donde el dispositivo formal, pues si bien lo considera una amenaza, ¿cierto? Dentro de sus amenaza de su también realmente se convierte en una oportunidad de nivel microcurricular, cómo todo este tipo de contenido, porque es un contenido de que una ova, diría yo, en algunos momentos. Entonces, ¿cómo lo integro realmente para orientar ese trabajo autónomo? Pues esto en términos de tendencia. Cuando hablamos en tendencias preconcebidas, el tipo de información digital se Aló, hablaba qué mucho pena, de hay esa una interferencia. clasificación. Sí, se está escuchando realmente muy mal. Bueno, había como fuera así, el micrófono. Confirman, por favor, para poder continuar. Por favor, Lili, háblanos para ver cómo se está escuchando Ya se ahora, que escucha. estaba intermitente. Ok, ahí ya me escuchan mejor. Sí, te escuchamos mejor y sería interesante si nos puedes contar las tendencias rápidamente que no se escucharon. Ok, entonces, bueno, un poco en términos de lo que mencionaba, esas plataformas educativas que actualmente se están manejando, inicialmente la educación formal como tal la concibe como una amenaza, pero realmente es algo que podemos aprovechar curricular para poder integrar todo este trabajo de acompañamiento guiado con todos los contenidos que cada una de ellas, con el contenido que cada una de ellas relaciona en las diferentes líneas. Ahí ya me están escuchando mejor. No, no te escuchamos, realmente está muy cortado. Perdimos esa parte inicial que estabas informando que estaba como interesante, no la pudimos escuchar. Ok, dame un segundo, reviso algo aquí, me conecto entonces desde el celular. Sí, es que hay una interferencia permanente, entonces está interesante todo, pero se nos corta. Mil gracias. Vale, dame un segundo. Hola, ahí también lo que puedes hacer es conectarte con un cable y no con Wi-Fi. ¿Ya me escuchan mejor ahí? Sí, señora. Grito. Ok, entonces, bien, entonces repito esta parte por tercera vez. Lo que mencionaba en torno a todas estas plataformas educativas que se han ido pues generando a partir del año 2000 más o menos, entonces el sistema educativo formal las considera como una amenaza, pues precisamente por el mercado o el público objetivo a los cual están orientadas,
Pero pues realmente, si uno lo analiza desde el tema más microcurricular, lo ve como una oportunidad de poder enriquecer ese trabajo autónomo, de que sea un trabajo guiado, que sea un trabajo complemento al proceso de formación, donde pues obviamente aquí también el estudiante ya empieza a tomar un papel diferente a cómo se ha venido concibiendo. Actualmente, digamos que en esa misma rigidez del sistema, el estudiante es concebido como un actor pasivo y o la dinámica más que todo ha sido esa, y el docente pues es como ese actor activo que propende por esa, digamos, esa, más que transmisión, pues construcción de conocimiento. Entonces, al tener esos roles, pues obviamente la labor docente es un poco más complicada, digámoslo así, de realizar, dado que la generación de motivación de los estudiantes, pues es un trabajo bastante fuerte, pero bueno, digamos que con estas diferentes plataformas educativas podríamos o tenemos la opción de ver cómo realmente integramos todo este tipo de contenidos a nuestros microcurrículos. Entonces, una de las tendencias son este tipo de plataformas donde hay miles de recursos y además que son recursos gratuitos. Lo que menciono de Khan Academy, por ejemplo, es una plataforma educativa muy fuerte en lo que es en la línea de ciencias básicas, donde a través de diferentes recursos explican de una manera muy sencilla temas de ecuaciones diferenciales, temas de cálculo, por ejemplo. Entonces, este tipo de contenidos pueden enriquecer pues todo lo que nosotros estemos realizando. Otra de las tendencias era lo que se consideraba un poco de ese tipo de poblaciones. Digamos que siempre se ha empezado como a clasificar, bueno, que los baby boomers, que la generación X, terminamos en la generación Z con los denominados centennials. Hemos empezado a hacer ese tipo de clasificaciones, pero ya desde el año más o menos 2016 se empieza a dar un cambio en estas concepciones. Eso lo vamos a mencionar ahora, pero aquí reitero, una tendencia preconcebida era si esta generación Y y esta generación Z que nacieron en estos periodos son unos nativos digitales, pues aquí entonces estaríamos hablando de unos inmigrantes digitales, donde entonces si los ponemos como en una clasificación muy, muy fuerte, podríamos decir que esos nativos digitales casi que corresponden a lo que serían nuestros estudiantes, es más que todo aquellos de generación Z, y la mayoría de nuestros docentes estarían o se ubicarían en esta generación X. Entonces, al ubicarse en este tipo de generaciones, pues vemos obviamente unos comportamientos donde esta generación X pues era un poco más de seguir ciertas reglas, de ser como ese actor más pasivo de un ambiente en términos de transmisión de conocimiento, pero ya en una generación Y, más en específico la Z, pues ya es un proceso más que centrado en el currículo, es un proceso centrado en el alumno, donde el docente no es aquel transmisor, sino un docente que ya es un facilitador y un orientador. Entonces, dentro de esas como características que se tenían preconcebidas, encontramos dentro de los inmigrantes digitales, pues ciertos aspectos y rasgos distintivos, donde era lo que mencionaba, se centran en una tarea específica, tener orden de las cosas, son muy reacios un poco a lo que es compartir la información, pero los nativos digitales ya son un poco más experienciales, donde su aprendizaje primero es instantáneo, segundo es más aplicado, no es solamente, sí, si bien se fundamenta en algo conceptual, algo teórico, es más de eso cómo lo aplico, eso cómo lo hago, eso qué beneficio me trae. Entonces, estas dos, digamos como, si este paralelo, ahí empezamos a ver un poco qué pasa entonces en las aulas de clase, qué pasa cuando empiezan a interactuar. Tenemos dos generaciones en nativos digitales y casi que, bueno, y una generación en esos inmigrantes digitales. Entonces,
el rol de cada uno de ellos es diferente, la interacción pues obviamente va a ser diferente también. Entonces encontrábamos, digamos, un poco cuando realizaba toda esta revisión de cómo actúan entonces los millennials, cómo actúan los centennials, qué les interesa, qué evitar, qué desean. Entonces, antes era un poco más de, entre más texto, era mejor. Sí, claro, nosotros incluye un poco también en algunas cosas, en algunos aspectos. Venimos de un tema de la lectura, el enriquecimiento, obviamente a través de lectura, de textos extensos, de poder como extraer lo mejor de cada uno de ellos, pero pues ya estas generaciones no son tan así. Digamos que textos extensos pues son, los consideran más aburridos, desean materiales más innovadores, que se utilicen recursos tecnológicos en su proceso de formación específico, y digamos que se ha centrado mucho en los últimos años el tema de la gamificación en aula, y que esperan darles la oportunidad de descubrir por sí solos cómo se hacen las cosas. Entonces aquí es donde el rol del docente deja de ser lo que mencionaba un poco como ese transmisor, como ese, digamos, como de cierta manera un poco en términos como o intermedios, hablándolo así como ese facilitador, pero ya aquí es 100% facilitador y 100% orientador. Es lo que se esperan, digamos, ellos en este proceso. Entonces, digamos que dentro de lo que más esperan de estas dos generaciones, los millennials, es la calidad de sus profesores, y esta generación, pues lo que más espera realmente es generar valor de lo que aprenden. Entonces, en ese orden analizábamos también un poco esas tendencias de, entonces, cuál es la tendencia del trabajo, qué tipo de tecnologías se están revolucionando. Y el año pasado, en noviembre del año pasado, uno de los principales, digamos, como consultores a nivel nacional, que es Pedro López, mencionaba, digamos, que ya el futuro del trabajo es digital, y pues creo que ya lo estamos viendo un poco, lo estamos viviendo a través de la coyuntura, donde ya las competencias no son tanto en términos disciplinarios o específicos, sino un poco en términos socioemocionales. Esto también lo corrobora un estudio de Outlook en el año 2016, donde establece qué es lo que demandan precisamente los empresarios. Y efectivamente, más que esas competencias específicas de la disciplina, dan más valor a esas competencias socioemocionales. Después de eso se establecía que uno de los perfiles más demandados corresponde a algo que actualmente se denomina nomads, que son nómadas del conocimiento, principalmente con cuatro características específicas, que es en términos de innovación, de la creatividad, de trabajo en equipo, y que pueden trabajar en cualquier momento y lugar. Entonces, y además de ello, son autodidactas. Entonces aquí todas esas tendencias y estos tipos de generaciones empiezan como a articularse un poco de realmente qué es lo que buscan. Y dentro de esas tecnologías que él mencionaba, establecía algo muy importante, y es la educación en el móvil y la educación online. Y algo súper importante también, el aprendizaje a través de los videojuegos. Entonces, tres tendencias que a raíz de toda esta emergencia, creo que ciertas prácticas docentes han venido evolucionando. Entonces, pero ¿qué pasaba en ese momento? Digamos, cuando, si todas estas eran las tendencias, ¿cómo estaban nuestros docentes en términos de incorporación de tecnología en los diferentes espacios académicos? Digamos que vemos que Colombia en específico pues presenta realmente muy bajos índices en términos de incorporación. Ahora, llega la emergencia sanitaria, llegan las diferentes acciones a nivel nacional de aislamiento obligatorio, cierre temporal de instituciones educativas, y aquí es donde empieza a jugar como esa incertidumbre un poco. Primero el profesor
donde empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo voy a realizar mis clases? ¿Las voy a hacer? ¿No las voy a hacer? Y los estudiantes están un poco en la posición de, bueno, si yo no entendía lo que me estaban diciendo cuando tenía ahí al profesor, ahora menos lo voy a entender cuando pues simplemente va a estar detrás de un computador. Entonces, la mayoría de instituciones empezaron y empezamos a explorar, digamos, qué tipo de herramienta poder utilizar, qué tipo de plataforma, cómo poder seguir ese funcionamiento, ¿cierto? En términos del sistema, donde el gobierno nos da una semana para poder plantear una estrategia. Muchas instituciones no estaban ni estábamos preparadas tal vez para un cambio tan fuerte, pero un cambio que también nos abre, pues obviamente muchas opciones, oportunidades. Y aquí empieza la batalla de cuál es mejor, Zoom o Teams, donde pues cada institución empieza a definir cuál es el uso. Pero digamos que esa decisión fue algo muy curioso por parte de las instituciones porque es qué herramienta utilizar, pero no cómo utilizarla. Una cosa es tener una guía de uso, tener un manual de cómo ingresar, de cómo hacer creación de grupos, que pues fue lo que obviamente pues, se implementó pues, para un primer momento, pero más allá de eso es cómo realmente transmitir lo mismo que estaba transmitiendo en aula, el desarrollar esas competencias, cómo lo voy a hacer ahora en lo que se denomina sesiones remotas, la mayoría lo denomina sesiones virtuales, pero dentro de ese marco de sesión remota, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, la mayoría de profesores empiezan básicamente a trasladar su espacio físico a un espacio digital, donde la misma, digamos, como ruta se traduce a ese espacio virtual con su presentación en PowerPoint y la explicación pues del mismo tema. Entonces, ahí es donde empiezan a salir todo este tipo de digamos, como de comentarios, bueno, unos memes súper graciosos, creo que muchos los han visto, donde la misma como interacción en el momento de la clase, no se sabe, pues el docente tiene la incertidumbre de, ¿será que sí me están escuchando? ¿No me están escuchando? ¿Se quedaron dormidos? ¿Están en clase o no están en clase? ¿Se sienten hablando solos? Entonces, ahí es donde realmente empieza como esa incertidumbre de, bueno, si existen tantas herramientas, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que si bien existen herramientas, existen diferentes cosas, pues la esencia realmente la da cada uno de nosotros, partiendo de unas estrategias específicas, y además de esas estrategias que estén articuladas a esos propósitos de formación que yo quiero alcanzar en cada uno de mis espacios académicos. Que si, por ejemplo, yo hablo en términos de que voy a desarrollar el trabajo en equipo, por ejemplo, en mi espacio académico, bueno, ¿qué herramienta digital existe para eso? Si estoy utilizando Teams, por ejemplo, entonces puedo crear canales para la generación de grupos al interior de mi clase. De esa manera voy a garantizar el desarrollo de esa competencia de trabajo en equipo, sí o no, cómo lo voy a hacer. Entonces, si bien Teams me da la opción, es yo como docente, cómo lo voy a realizar. Ahí es un punto muy importante para tener en cuenta entonces ese concepto de qué es la herramienta digital, porque es un medio para mejorar precisamente esa interactividad, pero cómo lo estoy usando, esa es la orientación que le da cada uno de nosotros. Entonces, cuando ya empezamos a analizar un poco como ese conjunto de elementos para ese aprendizaje personal, ¿cierto? Aquí ya vemos que primero este concepto es muy antiguo, de muchos años, por eso mencionaba que el tema de herramientas digitales, pues si bien es algo nuevo, no es tan nuevo el concepto del entorno personal de aprendizaje. Entonces aquí cuando yo hablo de que mi estudiante es un actor pasivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de material yo puedo preparar cuando vemos el porcentaje en términos de lectura, en términos de escucha, en términos
de visualización, por así decirlo. Entonces, cuando el actor es un actor pasivo, vemos que solamente de todo el material que yo genere, realmente se le va a quedar un 50%. Pero cuando el rol del estudiante y pues nuestro rol como docente es más en esa parte activa y en esa parte de facilitador de orientación, pues vemos que ya en la generación, digamos, de espacios de discusión y la simulación de experiencias reales, que aquí era lo que hablaba del tema experiencial, pues bajo ese tipo de, digamos, como de visión y bajo las estrategias que yo establezca en esa lógica, pues el rol del estudiante, al ser un rol activo, pues va a tener mejores resultados. Entonces, aquí es donde ya empieza a analizarse un poco de, ok, ya tengo esos elementos, si defino que el rol de mi estudiante va a ser activo, que voy a utilizar diferentes estrategias, que si lo voy a llevar por tema ¿de qué? De simulación de casos, temas de proyectos, cómo puedo cómo orientar este tipo de aprendizaje. Entonces, aquí cambia un poco el concepto de lo que veíamos de las generaciones o de la tendencia preconcebida que teníamos, donde decíamos, ok, si eres de esta edad y esta edad, entonces no eres considerado como un visitante o residente digital, que ya es el concepto que se acopia ahora. Aquí ya rompe un poco ese panorama a partir del año 2016 por David White, que es el director de la Universidad de Londres, donde ya él empieza a incorporar un poco el concepto de ese visitante digital y ese residente digital. Entonces, ya la edad no es un factor para definir cuál es el uso, ¿cierto?, de esas herramientas digitales o de esos recursos también tecnológicos con los que se cuenta. Entonces, visitante digital ya se articula más a aquel que ingresa, digamos, a la red, utiliza ciertas herramientas para un fin específico, donde pues todo, digamos, como por poner un caso más específico en tema de el uso de redes sociales no es relevante, donde el compartir un post en LinkedIn, donde el tener tantos likes en Instagram o digamos que tener una publicación en Twitter, pues ya no es relevante. Lo que sí, para quienes sí es relevante, es para ese residente digital. Entonces, aquí muy importante analizar es qué tipo de estudiante nosotros tenemos, porque nosotros teníamos una preconcepción de, no, ya son nativos digitales, ellos tienen el uso de esas herramientas, pero creo que en la práctica, y pues por todas las cosas que se han venido dando en este tema de la emergencia sanitaria, nos hemos dado cuenta que no están así, que si bien, digamos, tienen el uso o el acceso para el uso de algunas redes sociales, no son tan temas de residentes, no son considerados residentes digitales en la mayoría de los casos, sino más visitantes digitales. Entonces, aquí ya empieza a tomar un poco de fuerza de, ok, si está como un visitante o un residente digital, ¿cuáles son las herramientas que utiliza cada uno de ellos? Y aquí es donde el entorno personal de aprendizaje o la creación de ese entorno personal de aprendizaje toma mayor fuerza para poder generar esos espacios de interacción. Entonces, estos PLE se caracterizan por integrar fuentes de información, herramientas que permitan modificar la información y redes de aprendizaje. Entonces, ya cuando empezamos a tratar de estructurar un poco de, bueno, yo conozco X y Y herramienta digital, cómo la clasifico, qué otro tipo de herramientas conozco, cuáles son lo que comparto con mis pares para poder nutrir este entorno personal de aprendizaje. Entonces, Posada, en el año 2012, establece como 6, digamos, como características básicas, por así decirlo, para la clasificación de este tipo de herramientas. Entonces, una en cuanto a búsqueda, otras en cuanto a organización, otras en cuanto a comunicación, creación de nuevos contenidos, publicación y herramientas para la colaboración. Entonces, al tener, digamos, como estas líneas o estas características, pues ya podemos ir nosotros pensando, ok, si yo
necesito algo para búsqueda y filtro de información. ¿Qué herramienta estoy utilizando? Ok, vamos por Google Chrome, vamos por Internet Explorer, entonces, ¿qué tipo de buscador estoy utilizando? Y así para cada una de estas características. Entonces, digamos que ya al analizar, pues como todo ese tipo de herramientas, ¿cierto? Aquí ya es muy importante bueno, sí, utilizo para búsqueda, para esto, para lo otro, pero ¿qué me permite a mí realmente una interactividad con mis estudiantes en el momento de aula? Entonces, aquí digamos que traigo pues como algunos ejemplos de qué tipo de herramienta de pronto utilizar en cierto momento. Por ejemplo, si yo quiero utilizar temas de síntesis, capacidad de síntesis por parte de mis estudiantes, pues una de las mejores herramientas y que es una red social es Twitter, donde te limita el número de caracteres y pues ahí estamos pensando en el desarrollo de esa competencia en términos de capacidad de síntesis. Si lo que yo quiero es un trabajo colaborativo, pues fácilmente puedo ir, digamos, un poco más por Facebook para poderlo realizar. También en términos de capacidad de síntesis, por así decirlo, el uso de herramientas para temas de infografía es una buena herramienta para el desarrollo de este tipo de competencias. Ahora, si lo que yo quiero es, por una parte, la participación, pero por otro lado, también ir analizando cuál es ese desarrollo de esa competencia en el mismo momento de la sesión, y además de eso, pues quiero, obviamente, que el estudiante esté conectado conmigo, pues existen herramientas que si bien tienen ese enfoque de evaluación, pues tienen más temas de interacción con el público pues, con el que estoy interactuando. Entonces, la más conocida es Kahoot. Kahoot permite la realización de diferentes preguntas. Al final, bueno, tienes un código, pero igual al final, te da esa calificación o ese ranking dependiendo el tiempo de respuesta de cada uno de los participantes. Quizzes es otra herramienta en términos de evaluación que te permite esa generación ya más como unos cuestionarios extensos y además de eso te permite la generación de una calificación automática y además de ello te da la opción de poder relacionar o explicar cuál era, sí, cómo hacer ese proceso de retroalimentación inmediata a cada uno de los ítems. Poll Everywhere, más conocido como Pollev, te permite esa también interacción en tiempo real, más en términos de preguntas cortas. Slido es una herramienta que también pues da esta opción de preguntas, de cuestionarios, pero tiene algo muy favorable que es el tema de nubes de palabras. Entonces, aquí ya podemos, por ejemplo, si estoy tratando de analizar si mis estudiantes apropiaron un concepto específico de toda la clase que estoy desarrollando, pues esta es una buena herramienta para poderlo hacer. Entonces, aquí pues les voy a mostrar un poco como el ambiente de cada una de ellas para que lo podamos revisar. Entonces, esto es Kahoot. En Kahoot, pues entonces yo puedo crear mis diferentes preguntas. Tienen preguntas de 4 opciones, como también preguntas de falso y verdadero. Estas son de acceso gratuito. Quizzes, entonces puedo generar mis diferentes pruebas para el tema ya como cuestionarios grandes, lo que mencionaba. Y esta es Lido, que era lo que mencionaba, de nube de palabras. Entonces, esta es una herramienta pues, de las que he analizado que más, digamos, como que aporta en ese tema de conceptos, pero también de cómo en el desarrollo de la clase, pues yo puedo ir analizando realmente esa evolución. Entonces tenemos preguntas de múltiples respuestas, donde me da en tiempo real el resultado de las respuestas, me da en tiempo real también esto.
preguntas abiertas, digamos que esta parte de OpenText es más considerada un poco más como chat, y pues la versión ya de pago sí pues da acceso a lo que son las encuestas. Entonces, esas son como una de las herramientas, digamos una de las pocas herramientas o muchas herramientas que existen. Y aquí quería mostrar un poco lo que es Khan Academy, lo que mencionaba de esos cursos que ofrece en estas líneas específicas. Entonces vemos desde las ciencias básicas, lo correspondiente a lo que es la línea de matemáticas, ciencias, y tendríamos dos líneas, una que corresponde a economía y finanzas y otra a la línea de computación. Entonces son recursos totalmente gratuitos, y aquí reitero, es muy importante cómo todo este tipo de contenidos que son gratuitos, que están estructurados desde una lógica educativa, ¿cómo puedo yo como docente integrarlos a mi microcurrículo? ¿Cómo entonces ese trabajo autónomo deja de ser el que le dejo un taller para que el estudiante lo realice en la casa y me lo envíe, a que esté realizando en paralelo un curso, por ejemplo, de estos que realmente le está aportando a su proceso de formación? Entonces, eso es como uno de los elementos, digamos, importantes. Igual, los cursos como Udemy, que ofrece Udemy, esta plataforma, hay muchos cursos gratuitos. En este caso, pues, filtré un poco lo correspondiente a herramientas digitales, donde ustedes como docentes también pueden acceder para poder tener, pues, diferentes cursos en términos de formación. Entonces, digamos que al articular todo esto de qué herramientas existen, cuáles son esas características de un entorno personal de aprendizaje, para qué lo utilizo, cómo se está moviendo el mundo en este momento, aquí la pregunta más que todo es, entonces, ¿cuál es mi entorno personal de aprendizaje? De todas esas herramientas que existen, porque son muchísimas, ¿cuáles yo estoy incorporando en ese entorno? Tener en cuenta que este entorno personal es cambiante, es flexible, es dinámico. Si hoy ubico algo en términos de búsqueda, puede que ya mañana cambie por todo el tema de evolución tecnológica. Entonces, pero lo importante es que nosotros primero como profesores definamos cuál es ese entorno personal de aprendizaje, de acuerdo a todas esas tendencias. ¿Qué estoy haciendo yo por mejorar mis prácticas al interior de mis clases? Y algo muy importante también es cómo los estudiantes, cómo aporto para que el estudiante cambie ese chip un poco de ser ese actor pasivo y que se vuelva un actor activo. Que vemos, digamos que uno de los grandes retos en este momento es que los estudiantes consideran este tipo de educación como una educación de mala calidad, que los estudiantes perciben que no están aprendiendo, que los estudiantes consideran que ese espacio que ellos compartían con su docente era el único espacio en el cual podían aprender, que ellos no tienen por qué hacer un trabajo independiente o por fuera de su aula de clase. Entonces, ese tipo como de comportamientos preconcebidos de nuestros estudiantes, el gran reto realmente es poder cambiar un poco eso, pero es también demostrándoles cómo, como docentes, utilizamos este tipo de herramientas. Finalmente, pues quería compartir con ustedes este recurso que me pareció muy interesante y que aquí nos da una visión un poco más fuerte, digamos, de si yo quiero hacer algo, tal vez cómo me oriento para hacerlo, qué criterios tengo para poder seleccionar ciertos elementos. Entonces, aquí hay algo que se denomina la rueda de la pedagogía 4.1 y lo integra como en 4 grandes componentes en términos de creación, de comprensión, aplicación, análisis y evaluación. Cada uno pues con unos verbos específicos de acción y unas actividades específicas. Entonces, acorde a esos verbos y acorde a esas actividades, este recurso plantea este tipo de aplicaciones que podríamos utilizar en cada una de nuestras sesiones. Como decía, las aplicaciones y las herramientas son múltiples, son muchísimas, y ya depende de cada uno de nosotros cómo la queremos utilizar. Partiendo
precisamente de ese propósito de formación de un programa académico al que le estamos nosotros aportando y de un espacio académico que estamos desarrollando, cambiando el rol un poco de docente, digamos, de ese rol del profesor a un profesor orientador y facilitador. Entonces, bueno, aquí como algunas de esas sugerencias y aquí pues digamos que de las consultas que he realizado, dejo pues como esas herramientas para que cada uno empecemos a explorar, cada uno empecemos a analizar, partiendo, reitero, de qué es lo que yo quiero hacer con mi espacio académico, entonces qué tipo de herramienta podría utilizar. Entonces aquí hay algunos recursos de consulta para poder ver o analizar cómo lo voy a incorporar. Algunos recursos gratuitos, entonces donde mencionaba Udemy, por ejemplo, para términos de formación, IBM, para términos también de formación de profesores, en Tecnológico de Monterrey, donde generó recursos educativos y buenas prácticas también, con muy buenos recursos para profesores, y es digamos que esta línea es más de un aprendizaje permanente, más que alguien les diga qué tipo de herramienta utilizar, es realmente como docente qué soy o qué quiero hacer con mi espacio académico, el planteamiento que tenga de ello, y partiendo de eso es la búsqueda de esos recursos. Entonces, digamos pues que ese es mi mensaje el día de hoy, unos elementos en torno a la construcción de un entorno personal de aprendizaje. Existen múltiples herramientas, pero pues depende de cada uno de nosotros cómo utilizarlas, qué queremos y pues propender por el cambio un poco de la visión o el rol del estudiante en este proceso de formación. Entonces, yo sé que mencionaron al inicio un poco de que ya aquí habría un poco la sección de preguntas, pero lo mencionaba también pues, antes de iniciar todo ese proceso y es, este espacio es más un espacio de reflexión, un espacio en el que ya con esos elementos, digamos, que presenté, que pues de lo que se encuentra un poco como en términos de referencias, literatura y demás, es que pues contar como con la intervención por lo menos de 3, 4 personas que nos comenten un poco de qué tipo de estrategias ha tenido que enfrentar pues producto de esta emergencia sanitaria. Si de algunas cosas de lo que mencioné se logró identificar y qué tipo sí, de estrategias ha logrado implementar, ha logrado desarrollar, qué tipo de herramientas de pronto ya ha logrado también integrar, más que el uso de una plataforma, es dentro de esas estrategias cómo se está desarrollando y pues que digamos, construyamos un poco más pues esta línea de este entorno personal de aprendizaje. Entonces, en esa lógica de que cada uno tiene pues su propio entorno personal de aprendizaje, los invito a que en este momento pues abramos más ese espacio de intercambio de experiencias con unas intervenciones y podamos pues como articularlo a lo que se analizó en este momento. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, agradecemos de nuevo a la experta Astrid García y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos que sea diligenciada. Muchas gracias.